Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar, por favor, con el avance. Yo creo que ya concluimos esta unidad temática referida a la argumentación jurídica en la labor jurisdiccional. Bueno, el pasado sábado estuvimos viendo varios de estos puntos. Perdón, sin querer estaba silenciando el micrófono. El día sábado ya estábamos avanzando un poco lo que es el tema de la justificación interna, externa de las resoluciones y lo que son los casos fáciles y los casos difíciles. Lo vimos de un modo un tanto básico, por decirlo así, y complementando un poco lo que nos decía el profesor Miguel Manuel Atienza respecto a lo que son los casos fáciles y difíciles. Eso lo complementamos viendo un par de videos de este profesor español. El primero, uno que él nos exponía, el tema de los casos fáciles y difíciles, que bueno, en los casos fáciles, la fórmula que ya hemos aprendido del silogismo, en el que hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, es la que se aplica a los casos fáciles. Y de hecho, la gran mayoría de los procesos jurisdiccionales que se tramitan, no importa el tipo de materia, sea penal, civil, familiar, constitucional, la mayoría son casos fáciles, en los que pues no, la disposición legal puede ser perfectamente aplicable, pero por eso es que les decía, cuando nos remitimos a la forma de aplicar el derecho dentro de lo que es un denominado Estado legislado, bueno, si se parte de esa fórmula del silogismo, no está mal en sí misma, pero hay casos demasiado complejos, casos difíciles en los que esta fórmula de subsumir una premisa menor a una premisa mayor para llegar a una conclusión no basta, no alcanza. En los casos fáciles, basta tener una justificación interna. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos los elementos de la argumentación, sobre todo cuando veamos estas concepciones formal, material y pragmática. La justificación interna consiste en la aplicación neta del silogismo. Si recuerdan, esta fórmula es más o menos así. Bueno, les estoy reiterando. Tenemos una premisa mayor llamada premisa normativa, es decir, donde está la disposición legal. Tenemos una premisa menor llamada premisa fáctica, que es la relación de los hechos, y una conclusión, que es la consecuencia de la subsunción de la premisa menor a la premisa mayor, es decir, subsumir el hecho al derecho para tener la consecuencia. Eso es la justificación interna, pues la encontramos, o bueno, la justificación interna la encontramos simplemente en la premisa normativa o la premisa mayor, pues la solución o la respuesta al conflicto jurídico lo encontramos en esa disposición legal. Sin embargo, en los casos difíciles no basta con esa justificación interna en la que encontramos la respuesta para solucionar una controversia en una sola disposición legal, llámese, digamos, un tipo penal del Código Penal o causales establecidas en el Código Civil, como, no sé, causal de rescisión de contrato, causal por la cual procede el inicio de un proceso ejecutivo, un desalojo, etcétera. No solamente vamos a encontrar en eso una respuesta en los casos difíciles, por lo que vamos a tener que acudir más allá de la premisa normativa, es decir, buscar justificación externa. Les pido, por favor, ahora vamos a ver este tema un poco más complejo. La verdad, si hubiéramos estado en clases presenciales, hubiera aplicado algunas fórmulas y algunos gráficos en pizarrón. Para un poquito me resulta un poco complicado, pero les pido, por favor, que particularmente de aquí hasta finalizar el tema, procuren prestarme la mayor atención posible. Voy a hablar conceptos un poquito teóricos, un tanto teóricos, bueno, son teóricos, ¿no? Pero que les puede resultar en algún momento árido, pero si lo entendemos bien, no es tanto así. De hecho, sirve para poder interpretar las resoluciones judiciales y si algunos de ustedes pues se dedica o decide dedicarse a la función jurisdiccional, es una herramienta que todo juez debe aplicar. Entonces,
Les pido por favor la mayor atención posible y en caso de que no me entiendan, por favor no duden en interrumpirme. El tema de la argumentación tiene un enfoque, sí, aparentemente muy teórico y hasta un tanto árido, pero es 100% pragmático. Eh, Depende de una buena argumentación que puedan plantear una buena acusación o una buena defensa o una autoridad judicial tenga resoluciones firmes basadas en derecho y por más recursos que se pueda interponer en contra de la misma, pues esta se confirme por tener una argumentación bastante sólida. Bien, dicho eso, vamos avanzando. Ya hemos visto las bases de la argumentación jurídica en la función jurisdiccional. Em, Vamos a ver una aproximación ya más concreta a la definición de argumentación jurídica, las concepciones de la argumentación jurídica, la justificación interna y externa de las relaciones, y aquí hacemos lo que es la diferenciación en de lo que son los casos fáciles y los casos difíciles, los problemas que se presentan en los casos difíciles en la argumentación jurídica en diferentes contextos. A ver, una definición aproximada de lo que es argumentación. Argumentar en general, ¿qué es? Es otorgar razones. De forma general, argumentar es otorgar razones del por qué una decisión o el porqué de una determinación o el porqué de una conclusión. Es dar razones. Lo que debemos tener en claro es que decidir no es lo mismo que argumentar. Por lo tanto, una cosa es decidir o concluir y otra cosa es argumentar. Los argumentos están obviamente íntimamente relacionados con la decisión, pero no son lo mismo. Los argumentos, por lo tanto, lo que van a hacer es justificar mi conclusión, justificar mi decisión. No olviden que lo que estamos diciendo que argumentar es otorgar razones. La conclusión es como que el desenlace, no es lo mismo argumentar que decidir. Les reitero lo que les decía, lo que va a hacer la argumentación es justificar, dar las razones de mi decisión. En el video que veíamos, el profesor Manuel Atienza nos dice que los argumentos no son las decisiones, sino las razones o cierto tipo de razones que pueden darse a favor de las decisiones. Es decir, asumo una decisión, ahorita me estoy poniendo en la posición de una autoridad judicial, asumo una decisión a partir de determinados argumentos o de determinadas razones. Por lo tanto, son diferentes los argumentos que la conclusión o que la decisión. Les reitero, una autoridad judicial asume una decisión a partir de determinados argumentos o determinadas razones. Justifica su conclusión o su decisión a partir de los argumentos o las razones que ha expuesto la autoridad judicial. Esto es importante identificar. Como les decía, por una parte, para la autoridad judicial, si es que la misma bueno, no es que quiere, debe emitir una resolución suficientemente motivada y fundada en derecho. Otorga las razones de índole jurídico, fáctico en su decisión. Tiene que haber una coherencia en las justificaciones que está dando con la conclusión a la cual está llegando. Y como nosotros como abogados que vamos a estar litigando a diario con este tipo de determinaciones, es importante que hallemos aquello, pues si una autoridad judicial no argumenta sus razones o existe una contradicción entre su argumentación y la conclusión a la que está arribando, pues estamos hablando de una decisión arbitraria, contraria al derecho, contrario al ordenamiento jurídico, y podemos recurrir la misma y el Tribunal de Alzada puede dar curso a nuestra petición, a nuestro recurso en revocar esta sentencia. Por eso es importante determinar la argumentación jurídica, el papel o la argumentación jurídica en el papel de la autoridad jurisdiccional. Entonces, los argumentos nos dan razones de la conclusión. Entonces,
A partir de lo que hemos dicho, podríamos decir que argumentar jurídicamente consiste en dar razones para justificar una decisión en el ámbito jurídico. Si una autoridad jurisdiccional declara una demanda probada o concede una acción o declara probado un incidente, tiene que argumentar a favor de esa decisión. Entonces, la argumentación jurídica precisamente son todas esas razones que da la autoridad jurisdiccional antes de llegar a la decisión o al por tanto. Estas razones o estos argumentos que da la autoridad judicial obviamente tienen que estar en sintonía o en relación con la parte resolutiva. Lo que les decía hace rato, ¿qué pasa si se argumenta de una determinada manera y se resuelve de una manera diferente? ¿Será coherente este fallo? Pues no, porque no habrá una coherencia interna. Y eso es importante que nosotros tengamos una adecuada un análisis de la estructura de la resolución de una autoridad judicial. Es importante que el razonamiento de la autoridad judicial sea lógico, porque si no es lógico, ese fallo es incongruente, es incoherente y vulnera varios elementos del derecho al debido proceso que vimos en la unidad temática número 2. Si recuerdan, no por nada hemos analizado cuáles son los elementos del derecho al debido proceso. Uno de esos elementos es contar con una resolución debidamente motivada y fundada en derecho. Entonces, como les decía, es importante que nosotros podamos entender que la estructura de la resolución de una autoridad judicial cumpla con esta lógica. Cumpla con esta lógica a partir de que debe haber una sintonía, una correlación entre los argumentos que está exponiendo la autoridad judicial con la decisión o la parte resolutiva que está emitiendo. Si no, es una sentencia incongruente y que vulnera derecho al debido proceso. Ahora bien, los procesos argumentativos jurídicos no solamente atañen al ámbito judicial, sino que se dan en diferentes contextos. Por ejemplo, un legislador. Un legislador al momento de desarrollar una ley argumenta. ¿Será que argumenta? Pues sí, cuando se están debatiendo una norma, por ejemplo, en proceso legislativo, previsto en la Constitución desde una, bueno, ¿cómo está conformado el proceso legislativo? Son 5 pasos: la iniciativa, la discusión, la sanción, la promulgación, la publicación. Cuando se discute en grande, a detalle, se discute en grande. Cuando es en detalle, artículo por artículo, se va analizando el nuevo proyecto de ley, pasa por una cámara de origen, la cual remite a la cámara revisora, etcétera. Demás procedimientos que a lo mejor han visto en la materia de derecho constitucional. Entonces, como les decía, los procesos argumentativos jurídicos no solamente atañen al ámbito judicial, se dan en diferentes contextos y uno de ellos es el legislativo. Cuando en el legislativo están debatiendo una norma, lo hacen precisamente, o sea, argumentando. Obviamente una argumentación desde la perspectiva del órgano legislativo. Y estos debates, estos argumentos, lo podemos encontrar en los archivos del inicio, desde el mismo inicio de nuestro Estado, donde podemos ver las riquezas de las discusiones que se generan al interior de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores cuando se debate una norma. Entonces, bueno, todas esas redacciones del Congreso se guardan en memorias de las discusiones parlamentarias y es donde se encuentran los motivos o las razones o los argumentos para que una ley sea sancionada de una o de otra manera. Entonces, en el ámbito legislativo también se despliegan argumentos. No solamente, a ver, en el ámbito legislativo, jurisdiccional, ustedes sí han debido haber pasado derecho administrativo. En el ámbito administrativo, ¿será que se argumenta? Sí, claro que sí. Imagínense procesos administrativos o decisiones administrativas, no sé, ante la autoridad tributaria, etcétera. Estas tienen que ser argumentadas. Toda resolución, además, tiene que estar lo suficientemente fundamentada y motivada.
Y la fundamentación y motivación no es otra cosa que la exteriorización de los argumentos. Por lo tanto, en el ámbito administrativo también se argumenta. En un ámbito académico, un investigador o un escritor también desarrolla razones, desarrollan argumentos para ya sea justificar una tesis, una investigación. Sus docentes mismos, cuando están transmitiendo información, es toda una argumentación jurídica que están expresando. Entonces, fíjense que la argumentación jurídica no solamente atañe al ámbito judicial, pero sin embargo estamos aprendiendo ahora en esta unidad temática, en las siguientes que vamos a ver, desde el punto de vista de la administración de justicia, en la que las autoridades judiciales realizan las decisiones judiciales. Por eso es que por ahora nos estamos centrando en la argumentación jurídica en el ámbito de la decisión judicial, porque además desde la perspectiva de la doctrina, es la actividad más importante, la argumentación jurisdiccional, porque ahí los jueces y tribunales resuelven conflictos y al resolver conflictos tienen que resolverlos con la suficiente argumentación. ¿Cuáles son los elementos de la argumentación? Primero decimos que la argumentación es un lenguaje. Y esto porque es una actividad lingüística. A ver, en este momento yo me estoy expresando a través del lenguaje. Estoy transmitiendo información a través del lenguaje. Y en una decisión judicial también se acude al lenguaje, pero escrito en muchos casos. O bueno, en las audiencias pueden ser orales también, se acude a la oralidad. Pero de todas maneras es una actividad lingüística que tiene como elementos a una conclusión. Y esto porque esa conclusión es el cierre de una actividad argumentativa. La decisión hoy, por tanto, de una autoridad judicial es esa conclusión, que es un producto de una cadena argumentativa. Y además de la conclusión están las premisas. Nuevamente les hago recuerdo de lo que hemos hablado del silogismo jurídico. Dentro del silogismo jurídico están sus premisas, la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Por eso, como les decía, el punto de partida de toda argumentación jurídica son las premisas. La premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La conclusión tiene que ser el resultado lógico de la premisa mayor y de la premisa menor. Nuevamente me remito al ejemplo de un silogismo sencillo. Premisa mayor, llamada también premisa normativa, un tipo penal. El que robare será sancionado con 15 años de presidio. ¿Cuál va a ser la premisa menor? La premisa fáctica, un supuesto fáctico. Juan ha robado un televisor. ¿Cuál va a ser la conclusión? Les decía, la conclusión es el resultado lógico de la premisa mayor y la premisa menor. Si subsumimos ese elemento fáctico a la disposición de derecho, tendremos pues en nuestro ejemplo de que Juan ha robado un televisor, por tanto, se le sanciona con 15 años de presidio. Toda argumentación jurídica parte de esa premisa. El punto de partida son las premisas. Y les repito, esta fórmula consiste en que la premisa menor se subsume a la premisa mayor y en consecuencia hay un resultado lógico que es la conclusión. Debe existir una relación entre estas premisas y la conclusión, porque si no existe esa relación, como decíamos hace rato, estaríamos ante un fallo incoherente. Por ejemplo, a ver, nuevamente me voy a remitir ejemplos sencillos, pero para que dominemos este punto de las premisas. A ver, nuestro ejemplo que creo que lo di en el primer ejemplo que lo di cuando estaba hablando de las premisas, antes de hablar específicamente de tipos penales. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Premisa mayor.
Juan es hombre. Esa es nuestra premisa menor. ¿Cuál va a ser nuestra conclusión? Por lo tanto, Juan es mortal. Les reitero, mi premisa mayor, todos los hombres son mortales. Mi premisa menor, Juan es hombre. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Juan es mortal. ¿Se dan cuenta? Hay una relación entre las premisas, premisa mayor, premisa menor, y la conclusión a la cual se está llegando. Pero si yo planteo, todos los hombres son mortales, Bobby es un perro, por lo tanto, Bobby es mortal. ¿Será que es lógica esa conclusión? No, porque nuestra premisa mayor, bueno, estamos hablando sobre una persona, y no puede ser que nuestra premisa menor hable de un perro y la conclusión diga que Bobby es mortal, por lo tanto, nuestra conclusión no sería coherente con las premisas. Por lo tanto, bueno, el punto que quiero llegar es que debe haber esa relación lógica entre las premisas y la conclusión a la cual se está llegando. Entonces, cuando hablamos de argumentación jurídica, nos vamos a centrar en esas premisas. La premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Por eso es que uno de los elementos de la argumentación es una o varias premisas, que son el punto de partida de la argumentación. Nuevamente les reitero, a la premisa mayor le vamos a llamar premisa normativa. Se llama así porque es la norma que vamos a aplicar en ese silogismo jurídico. Como veíamos hace rato, ¿no? Esa disposición normativa, ya sea ese tipo penal o esas causales que establece el Código Civil, esa va a ser la premisa normativa. ¿Por qué? Porque es el mandato de deber ser, es el derecho, es lo que está previsto en la norma. Ojo que no simplemente va a ser un mandato legislativo. No se olviden lo que hemos hablado las primeras unidades temáticas. La ley no es la única fuente del derecho. Muchas veces nuestra premisa normativa no necesariamente va a ser un mandato dispositivo legal. Puede ser, por ejemplo, un precedente que está establecido en una jurisprudencia. La jurisprudencia también es fuente del derecho. Puede ser que esa premisa mayor sea también una jurisprudencia que se pueda aplicar a un caso concreto. Eso en cuanto a la premisa mayor o llamada también premisa normativa. Por eso se llama la premisa mayor premisa normativa, porque es el derecho, la disposición legal que se aplica. En cuanto a la premisa menor, la llamamos también premisa fáctica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los hechos. ¿Recuerdan cuando, bueno, no sé si han elaborado memoriales, la relación fáctica de los hechos, una cápita se llama, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a narrar el pasado, no sé, 8 de octubre, mientras la señora tanto se encontraba esperando en la esquina de la Juan de la Rosa y América, un vehículo blanco se acercó a la misma y de forma intempestiva le arrebató sus objetos personales, o sea, bueno, si es que están presentando una querella o una denuncia. ¿Qué es la relación fáctica? Es la narración de los hechos que han ocurrido. Por eso es que la premisa menor se llama premisa fáctica, porque ahí estamos hablando de los hechos. Y nuestra conclusión va a ser el por tanto, es decir, la parte resolutiva. Entonces, vamos a manejar estos tres elementos a lo largo de toda la explicación. Ustedes me dirán, pero ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué seguimos utilizando el silogismo jurídico? Si entendemos que estamos en el marco de un Estado constitucional de derecho, como usted misma nos estaba explicando desde el primer día de clases, que decidimos más, o una autoridad judicial debe decidir más con ponderación que con subsunción. La subsunción es algo que caracteriza un Estado legislado, y usted pues nos está diciendo de que no es bueno aquello, o sea, ya no es actual, ya no corresponde a nuestro contexto.
y de hecho, pues hemos estado hablando y lo hablamos el día sábado, que priman más los principios que las reglas. ¿Y por qué tendríamos que estar volviendo al silogismo jurídico? Es verdad, pero fíjense que en un Estado constitucional, si bien hablamos de un silogismo jurídico, pero no estamos hablando de una aplicación mecánica de la ley, sino que como vamos a ver en los casos complejos o llamados también casos difíciles, el silogismo jurídico ya no es suficiente, sino que este silogismo jurídico tiene que redefinirse. ¿A partir de qué? De la interpretación que realicemos de la disposición legal que se va a aplicar o a partir de la ponderación que realicemos en el caso concreto. Y esta interpretación que realicemos va a dar como consecuencia que nuestra premisa normativa se modifique y se genere lo que se llama una subregla. Es lo que se llama una norma adscrita o llamada también creación del derecho de origen judicial. ¿Recuerdan las características? Voy a ver, recorrer unas cuantas diapositivas. Aquí, la última parte. Entre las características de la argumentación jurídica tenemos un rol preponderante del juez. Como diría el profesor Gustavo Zagrebelsky, los jueces son los actuales señores del derecho. Por lo tanto, si bien estamos en un contexto que vivimos en un Estado constitucional, si bien es cierto el silogismo jurídico es algo que pertenece a un Estado legislado, ¿por qué se tendría que, uno se pregunta, ¿por qué se aplica entonces el silogismo en un Estado constitucional? Es que se hace desde otra perspectiva. No es una aplicación netamente mecánica de estas fórmulas de una premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Recuerden que en el Estado, en un Estado legislado, la autoridad judicial es un mero aplicador de la norma. No se anima a interpretar porque no le es permitido interpretar. Solamente aplica la norma jurídica tal cual está establecida. En cambio, en un Estado constitucional de derecho, por más que se aplique ese silogismo, no estamos hablando de un silogismo cerrado. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial interpreta el derecho. No simplemente debe subsumir la premisa fáctica o menor a la premisa normativa o llamada también mayor, sino que esa premisa mayor va a ser interpretada. Ese mandato dispositivo va a ser interpretado por la autoridad judicial. Por lo tanto, se está redefiniendo esta aplicación del silogismo jurídico actualmente en nuestro Estado constitucional a partir de qué? De la interpretación que se realiza de la disposición legal. Como les decía el ejemplo del que a criterio personal el pasado sábado les expliqué. No, ¿era ustedes? No, no era ustedes, pero bueno, era otro grupo. Yo les planteaba la hipótesis y el criterio personal que tengo de que el tipo penal de prevaricato, por ejemplo, es inconstitucional. Y a criterio personal, el tipo penal de prevaricato es inconstitucional. ¿Qué es el prevaricato? Bueno, es un delito, es un tipo penal que puede ser cometido por una autoridad judicial o fiscal o una autoridad administrativa, y es el fallar en contra de la ley o emitir un fallo contrario a una disposición legal. Aquí hago un paréntesis y yo les digo, a criterio personal, el tipo penal de prevaricato es inconstitucional. ¿Por qué? Porque si estamos entendiendo, y ahora lo puedo hablar más claramente con ustedes, que estamos avanzando temas de argumentación jurídica y viendo lo que es un Estado legislado y un Estado constitucional, recuerdan lo que tanto estábamos diciendo, si la autoridad judicial debe cimitirse más a la Constitución que a la ley. Y si una ley es contraria a la Constitución, no aplica la ley, aplica la Constitución. Por lo tanto, una autoridad judicial, si va a dar primacía a la Constitución, pues no está sometido a la ley. Por lo tanto, puede emitir un fallo apartándose de la ley, obviamente motivando y justificando por qué se aparta y decir que está dando lugar a los mandatos constitucionales. Entonces, a criterio personal, por ejemplo, el tipo penal de prevaricato es inconstitucional. Y a partir del silogismo jurídico, siguiendo esta lógica con este ejemplo que les estoy exponiendo, no es suficiente pues simplemente aplicar la premisa mayor y premisa menor para llegar a una conclusión. En ese silogismo se puede interpretar la norma.
se cuestiona la norma, se interpreta como de repente en algún momento yo lo hago, cuestiona, y este tipo penal esta premisa mayor llamada prevaricato, eh, ¿será que es constitucional? ¿Será que es conforme con un Estado constitucional de derecho cuando en un Estado constitucional de derecho se le dice a la autoridad judicial que interprete la ley y eso muchas veces va a significar apartarse de una estricta aplicación porque esta puede ser contraria a valores, principios, derechos constitucionales? ¿No? Entonces, bueno, volviendo al punto, el silogismo jurídico se redefine. ¿A partir de qué? De la interpretación que se realiza de la disposición legal. Y en esta disposición se va a aplicar o se va a partir, pues a partir de la ponderación que realizamos en un caso concreto. Y en esa interpretación, en esa ponderación de nuestra premisa normativa, se genera lo que se denomina subreglas. ¿Y quién hace esa? ¿Quién crea esas subreglas? Pues las autoridades judiciales al interpretar una disposición legal. Por eso es que son los nuevos señores del derecho, los creadores del derecho. ¿Por qué? Porque le dan dinamismo, interpretación a un enunciado legislativo, de manera que los únicos creadores del derecho, se entiende que en un Estado constitucional el órgano legislativo no es el único creador del derecho. ¿Por qué? Porque a partir de esta interpretación de las normas, la autoridad judicial también puede ser creadora del derecho, pues crea subreglas. Y esto lo hacen a diario los magistrados de los tribunales supremos, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque al momento de emitir autos supremos, sentencias constitucionales, reinterpretan la norma, le dan dinamismo y crean subreglas de un mismo enunciado normativo. Entonces se darán cuenta que es bastante interesante y bastante complejo y muy dinámico el derecho a partir de la argumentación. Si no, no valdría la pena. No, porque no habría razón de estudiar si fuéramos simplemente aplicadores de la norma. Y es que no somos meros mecánicos, hay que interpretar, si no, no se crearían, no se estudiaría derecho, se crearían máquinas directamente para pues que automáticamente saquen una respuesta a cada conflicto que se esté presentando, ¿no? Entonces, este silogismo en un Estado constitucional de derecho tiene otra reinterpretación. Por lo tanto, si estamos hablando así de que se interpreta la norma, de que se puede dar lugar a la creación del derecho de origen judicial a partir de la interpretación que da una autoridad judicial de un determinado enunciado dispositivo, nuestra premisa mayor, por lo tanto, lo que les decía hace rato, no es únicamente la ley, sino que esta ley, en el marco de lo que hemos visto, esta ley, perdón, se va a interpretar, se interpreta conforme a qué? A la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Nuevamente voy a volver unas diapositivas atrás para que vean la relación de lo que estamos diciendo. El ordenamiento, la constitucionalización del ordenamiento jurídico. El derecho es válido por su coherencia con la Constitución, el bloque de la constitucionalidad. Ahí está pues la importancia de la argumentación en la administración de justicia, teniendo en cuenta que vivimos en un Estado constitucional y no así en un Estado legislado. Se interpreta la norma conforme la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Por tanto, de todo esto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que en un Estado constitucional sí se mantiene el silogismo jurídico como un punto de partida, es decir, la aplicación de una premisa mayor, premisa menor y una conclusión, pero es como algo básico, algo que debe realizar la autoridad judicial con la finalidad de que su decisión tenga coherencia. Y aquí me adelanto un poquito a lo que vamos a ver en unos minutitos. Es un punto de partida. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, pues, una autoridad judicial encuentra la justificación interna de sus decisiones cuando hablamos de casos fáciles. Pero si vamos a hablar de casos difíciles, acudimos a una justificación externa, en la que nuestra premisa normativa no solamente va a ser una disposición
simple o una sola disposición legal, sino que se va a tener que acudir a otras fuentes del derecho. Pero en conclusión, en un Estado constitucional se parte del silogismo jurídico como algo básico, un punto de partida de la autoridad judicial y sobre todo que se aplica en los denominados casos fáciles. Si recuerdan, un poco nos iba mencionando el profesor Manuel Atienza en el corto videíto que les he mostrado sobre 3 concepciones de la argumentación jurídica. Y hay 3 concepciones de la argumentación jurídica que se encuentran conectadas. Una concepción formal, una concepción material y una concepción pragmática. Me queda poquito más de un minuto antes de que concluya esta primera parte. Aquí, por favor, voy a hacer una pausa para que no se interrumpa la explicación. Les vuelvo a enviar en unos minutitos el nuevo enlace. Sí, doctorita.